Qué medida, ¿no, Daniel? Qué semanita. Si algo faltaba, era esto. Decime una cosa. Aunque uno veía que hay aspectos fundamentales del gobierno que venían bien, igual te sorprende. Igual sorprende. Igual golpea. Así es. Esto también es producto de la fuerza social que acompañó al gobierno en el año pasado, en octubre, en las elecciones. Claro, porque mucha gente preguntó, ¿y por qué ahora? Bueno, hacía falta un 54% para tener volumen para Así es. sostener. Tomemos los 4 años de la gestión Cristina. Podemos tomar desde 2003 también, y se puede hacer un análisis. En todo caso, del 2003 se puede hacer un análisis de algunos ejes de gestión concreta y estratégica que llega a esta conclusión también, ¿no? Pero Cristina asume en diciembre del 2007, el 10 de diciembre del año 2007. 3 meses después se crea el conflicto con las patronales agrarias. Sí. 2008 y 2009 fue el momento de menor rating de este gobierno. Claro. De menor simpatía popular. Claro. Que desemboca en el resultado electoral de junio del año 2009, saliendo primero a nivel nacional, pero con una derrota política porque pierde la provincia de Buenos Aires, que es claro, con Néstor Kirchner y Daniel Scioli, los dos primeros encabezando la lista. Seguro que sí. Y con alrededor de un 30 o 31% de adhesión, que es un nivel bajo con respecto a la elección, a lo que venía y a lo que fue de diciembre de 2007, sí, sí. 47% Cristina en el 2007, pero es, alguna vez lo hablamos seguramente en algún otro bar, en junio del 2009 el campo popular quedó solo, ese 30% que es el campo del pueblo quedó solo. Por lo tanto, 2008 y 2009 la iniciativa política, aún así saliendo de la derrota electoral. Pero esto desarma una argumentación, sí, que hemos charlado varias veces aquí. Inclusive en algunos puntos la hemos sostenido con otros amigos. Aquello de cuando al gobierno le va mal electoralmente o cuando está acorralado, reacciona hacia adelante. Esto lo hizo con la asignación universal por hijo, sí, que fue sancionada después de la derrota, entre comillas, en provincia. Sí. Ahora no. Ahora no. Ahora es la fuerza del 50 y pico. Claro, cuando muchos esperaban, diciendo, bueno, tienen el 54, no hay que esperar grandes cosas en este periodo, sucedió lo más grande. Yo no sé si una medida más importante. Podemos hablar de otras, recuperación de FJP, aerolíneas, asignación universal, son ejes. Toda la política de derechos humanos, son ejes centrales. Pero yo no sé si a nivel histórico, por capacidad de acumulación, por sostenimiento de la soberanía, por posibilidad de desarrollo productivo, por memoria histórica, además por emblema histórico, cultura, si hay una medida que sea más importante que esta. El petróleo es una bandera. En general, para quitarle el petróleo a un pueblo hay que invadir, bombardear y robar, que es lo que han hecho en Medio Oriente en varias naciones. Aquí no fue posible y se desarma una tendencia. El único país petrolero del mundo con petróleo y sin petróleo es la República Argentina. Ha sido hasta ahora la República Argentina, al punto que en este ciclo tenemos que importar debido a las deficiencias en el cumplimiento de los contratos por parte de Repsol. Y además incide directamente en la vida cotidiana de la población. El control estatal sobre el petróleo, con todo lo que significa para generar trabajo en sí mismo, la industria petrolera. Generar trabajo porque abastece combustible y energía para el desarrollo industrial. Empleo sí, petrolero directo en la exploración. Sí, y empleo petrolero de alta calificación en la refinación. No, pero aparte garantiza la actividad industrial de la zona. Sí, sí. Tenés los insumos. Vos fíjate que una de las cosas que más se quejan en Neuquén es que cuando llegan a hacer las picadas, sí, ¿no?, las búsquedas, la gente de Repsol trae hasta sus almacenes. Antes, YPF incitaba al trabajador a comprar en los almacenes del barrio, del pueblo que los recibía, para poder activar la región. Sí. Y en este caso concentra. Todo esto es más trabajo que se va ampliando. Yo creo que... Tomas un café, ¿no? Sí, yo tomo un café. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, azúcar yo.
Eso dinamiza toda la zona, activa el comercio interno. Hay una serie de colaterales del tema que son importantes de ser marcados, y después viene el tema distribución de mercaderías y precios. Gracias. Sobre el momento indicado también, yo escuché a Cristina en una frase muy sencilla, que después uno puede, ella misma también lo puede hacer, obviamente, explicarlo de distinta forma y desarrollarlo, pero dijo algo muy sencillito sobre el tema petróleo, sobre el tema del momento en que el Estado se hace cargo del control del petróleo. Dijo, hay medidas como esta que hay que hacerla con los demás, que no se puede hacer aislado. Bueno, el Frente Amplio Progresista se portó, ¿no?, en el Congreso. Sí, pero cuando habla de los demás, también habla de las relaciones de fuerza sociales en el pueblo, el acompañamiento, el consenso, la simpatía popular con un gobierno. Quizás CTA y CGT apoyaron. Sí. Tanto Yasky como Moyano presentaron claramente la determinación de respaldar. El movimiento obrero está después de tantas luchas. Así es. De todos modos, no es una medida aislada, es decir, es la más importante, es muy estratégica, es emblemáticamente histórica, apela a la memoria de los argentinos, a lo sentimental, a lo nacional, a lo popular. Pero si juntamos 4 o 5 de los últimos 9 o 10 años, medidas de fondo, estratégicas, la recuperación del petróleo no está sola. La quita del 70% de la deuda externa, de bonos de la deuda externa, un gran sector económico fuerte. El no al ALCA. Para ponerlas todas, si bien están distanciadas a lo largo de muchos años, o de varios años, tampoco son muchos, verlas todas juntas en un proceso político es muy fuerte. Malvinas, pero ALCA en Mar del Plata en el 2005, el no al ALCA en la cumbre de Mar del Plata del año noviembre del 2005, quita de deuda del 70% de la deuda en cesación de pago. Cesación de pagos del año 2001. El desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Son el pago con reserva. La recuperación de ANSES. Claro. Afectando intereses del poder bancario, como eran las administradoras de las AFJP. Y la recuperación ahora del petróleo, vía expropiación de la mayoría de las acciones en YPF, dan un marco que no son medidas aisladas. Todo esto se puede resquebrajar, inclusive la creciente popularidad de la presidenta, si el tema precios no logra un equilibrio. Porque el precio del producto de primera necesidad afecta a la familia obrera, a la familia de los sectores medios y bajos. Precios en general, no precios de combustible. Por eso, precios. El café, la yerba, ¿no? La carne. Uno de los elementos centrales de esta medida de recuperación del petróleo es tener herramientas para el control de precios. Porque uno de los encarecimientos más fuertes es el alza del combustible a la hora de transportar la mercadería, sobre todo la alimentación. Es determinante. Si esto se combina con un sistema de transporte nacional que haga hincapié en el ferrocarril, va a ser muy difícil para los formadores de precios no tener que admitir que si levantan los precios, esto no es una medida política y no económica. En realidad, en la Argentina, los precios fueron artificialmente aumentados porque mejoró el consumo de la población. En lugar de vender más y sostener relativamente los precios, lo que hicieron algunos comercios, algunas industrias, fue incrementar el costo del producto. Aquí lo que cabe es, por un lado, un control del Estado. Por otro lado, un sistema de transporte adecuado. Por otro lado, un control del precio del combustible. Y a partir de ahí empezar a negociar. No es una opción ponerle techo a las paritarias. Esa no es la opción. Porque si no, es decir, desaceleramos la economía otra vez, aplastamos el consumo para que no haya inflación. Esa es una especie de suicidio económico donde, claro, no hay inflación porque no hay consumo. Con lo cual, el proyecto social derrapa rápidamente. No conviene abandonar
la política nacional y popular. claro, el proyecto nacional y popular, y en concreto la política de consumo de la población, el consumo del popular, de los sectores que más consumen y que más variado consumen. Y eso entonces tiene ya que ver tenemos dos con las medidas paritarias, concretas. tiene que ver con la asignación universal, con la movilidad jubilatoria. Ahora, también esas son medidas que se desprenden de estas, que son estratégicas, de fondo, de estructura, como son la quita de una deuda, el desendeudamiento, la reforma del Banco Central, para poner el Banco Central a disposición de otro proyecto de país, Así es. de reindustrialización y de consumo, esta del control estatal en el área petrolera, todo eso para la asignación universal, las paritarias, las cooperativas de trabajo, los planes sociales de fondo, es decir, el consumo, la movilidad jubilatoria. Porque tener petróleo implica tener un volumen de dinero importantísimo. Al igual que con el tema del ferrocarril en el 48, la gente se preguntaba de dónde van a salir los fondos para... Los fondos se recuperan rápidamente con la propia inversión que se está haciendo, porque vos lo que ganás es producción. Así es. Al ganar producción vos tenés volumen económico que queda en la Argentina. Una cosa es que quede en el Estado argentino y otra cosa es que se vaya al Estado español, donde la situación, cuando España patalea, tiene razón entre comillas, no tiene razón legal, no tiene razón en cuanto a legitimidad. Se está cayendo la producción en Europa y lo que están recurriendo es al saqueo a las naciones del sur para quedarse con sus recursos naturales, porque no pueden lograr un caudal de recuperación económica vinculado con su propia producción. España patalea, pero no todos patalean frente a lo que algunos llaman meter la mano en el bolsillo a los españoles con esta medida gubernamental argentina. Patalean los sectores del establishment español. Patalea el gobierno español, que es representante de ese establishment. Sí, hay varios legisladores de izquierda. Pero hay sectores de la sociedad española. Casi el 54% según una encuesta de la ABC. Hay una encuesta del periódico ABC. Que piensa que Argentina es un país soberano y puede hacer con su petróleo. Es un periódico conservador, además. O sea, sus lectores están asociados a otra. ¿Y cuánto de la sociedad argentina apoya a.? Porque teníamos datos de Artemio. Sí, más del 80%. Más del 80% apoya. Al igual viste que la voz del sonso repercute fuerte a nivel público, ¿no? Da la sensación que hubiera una discusión. Acá más del 80%, en algunos sondeos de opinión dan más del 80% de adhesión a la medida. Pero más interesante todavía, el 80% que simpatiza con esta medida, por todo lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Se divide en franjas. Algunos opinan que debería ser toda estatal, y algunas opinan que debe ser una empresa mixta, que está más cerca de lo que se dispuso en el gobierno argentino. Pero no duda sobre la argentinidad de la propiedad, del agua, del aire, de los minerales, del petróleo, de los árboles. Del petróleo. Es decir, y eso es época. Entonces, ¿por qué no antes? También lo dijo el viceministro de Economía, Kicillof, en el Congreso, en el Senado, en su explicación sobre el proyecto. Yo creo que... ¿Por qué la Revolución de Mayo fue en 1810 y no en 1807? ¿Por qué en 1810 se produjo la Revolución de Mayo y la independencia 6 años después? ¿Por qué no se hizo 2 años después? ¿Por qué no se hizo en 1811? Porque cada cosa tiene su época. Además son preguntas. Y las relaciones de fuerza se construyen. Y cuando Cristina dice, tenemos que hacerlo con los demás, es esto, es que el 80% demanda que el petróleo esté en manos hablando de argentinas. Kicillof o hablando de vudú, por así decirlo, vinculados al área económica, con orígenes político-ideológicos completamente